Dios. Gloria sea Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Que sea el Señor que nos hable por medio de la palabra, nuestro Dios, esta hora de la tarde. Que no seamos nosotros hablando, que sea Dios quien nos hable por medio de su palabra. Bendito sea el Señor. Y vamos a estar predicando esta hora de la tarde en el libro de Mateo. Bendito sea el Señor. En el libro de Mateo, bendito sea el Señor. Capítulo 12, versículos 31 y 32. Bajo el tema, solo hay un pecado que Dios no perdona. Solo hay un pecado que Dios no perdona. Bendito sea el Señor. Y usted y yo lo sabemos por medio de la palabra del Señor, que solo hay un pecado que Dios no perdona. Y ahí todo pecado le será perdonado a los hombres, dice la palabra del Señor. Que sea Dios quien le hable a usted, que nos está viendo, que nos está escuchando esta hora de la tarde. Bendito sea el Señor. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 31, vamos a estar meditando esta hora de la tarde. Solo hay un pecado que Dios no perdona. Mateo, capítulo 12, versículo 31 y 32. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Por la palabra del Señor nos damos cuenta que todo pecado le es perdonado al hombre. Pero solo hay un pecado que no perdona el Señor, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que podemos hablar contra el Hijo. Óigase bien, el hombre puede hablar cuánta cosa contra Dios. Cuánta gente atea que habla contra Dios. Cuánta gente que no cree en Dios habla contra el Señor. Pero hablar contra el Espíritu Santo es algo serio. Hablar contra el Espíritu Santo es algo serio que no se lo recomiendo, porque estaría condenado en vida. Todo pecado le es perdonado a los hombres. Todo pecado. Cuando la palabra de Dios dice que todo pecado le es perdonado a los hombres, Dios no anda viendo el pecado que usted haya cometido. Dios no anda viendo el pecado que usted haya hecho para poder perdonarle, para poder limpiarle con su sangre preciosa. Jesucristo murió por cada uno de nosotros, para que ahora nosotros podamos alcanzar ese perdón, esa misericordia, ese amor de Dios. Y el Señor le está esperando a usted, amigo. El Señor le está esperando a usted, amiga, que todavía no ha llegado a los pies de Cristo. A usted, amigo, que no ha llegado a los pies del Señor. El Señor está ahí tocando la puerta de su corazón. El Señor está tocando la puerta de su corazón a través de la palabra. A través de la palabra el Señor lo está llamando. A través de la palabra el Señor lo está llamando, que Él quiere perdonarle. Él quiere perdonarle, bendito sea el Señor. Él quiere perdonar su pecado. Él quiere perdonar nuestros pecados, bendito sea el Señor. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Cuando habla de hombres, habla de mujer. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Así que usted, que cuántas veces ha querido blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, debemos tener cuidado, porque con el Espíritu Santo de Dios no se juega. Con el Espíritu Santo de Dios no se juega, que usted va a querer blasfemar contra el Espíritu Santo del Señor. Todo pecado le es
perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor quiere perdonar nuestros pecados. El Señor quiere limpiarnos de nuestros pecados. Él quiere limpiarnos con su sangre preciosa. Pero solo hay un pecado que Él no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces usted ha tratado de querer blasfemar contra los dones del Espíritu? ¿Cuántas veces usted ha tratado de querer blasfemar contra el poder de Dios, contra las señales de Dios, contra los dones del Espíritu Santo de Dios? La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no es perdonada. Dice que podemos hablar en contra del Padre, del Hijo, pero del Espíritu usted no puede hablar en contra. ¿Cuánta gente atea que no cree en Dios blasfema contra Dios? Pero le es perdonado si se arrepiente. Pero si habla contra el Espíritu Santo, ese pecado no le es perdonado. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Cuántas veces usted ha tratado de blasfemar contra las lenguas angelicales? Muchos que se llaman pastores, que no creen en las lenguas angelicales. ¿Cuántos creyentes que se llaman creyentes pero de nombre, pero no creen en el poder de Dios, no creen en los dones del Espíritu Santo? Ese pecado no les es perdonado, blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánta gente trata de hablar de las lenguas? Sabemos que hay lenguas aprendidas, pero hay lenguas angelicales, hay lenguas dadas por el Espíritu Santo de Dios. Todo pecado le es perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le es perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra, dice la Biblia, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Quiere decir que está condenado en vida. Si usted ha blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios, lamentablemente usted está condenado, usted está perdido, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no es perdonado. Gente que sin saber se pone a hablar en contra de las lenguas angelicales, en contra de las lenguas angelicales que son dadas por el Espíritu Santo de Dios. Usted puede hablar cuantas cosas, pero contra el Espíritu Santo de Dios no puede hablar, porque se está metiendo a graves problemas. Se está metiendo a problemas con Dios, porque el Espíritu Santo dice en su palabra que no le es perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Todo pecado se le puede perdonar, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos no creen en los dones del Espíritu? ¿Cuántas iglesias, cuántos pastores, cuántos llamados creyentes no creen en los dones del Espíritu, no creen en el poder de Dios, no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo? Cuando eso es blasfemia contra el Espíritu Santo del Señor. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le es perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el siglo venidero, dice la palabra del Señor. Y ahí el Señor le puede perdonar todo pecado al hombre, le puede perdonar todo pecado a la mujer, pero la blasfemia contra el Espíritu, el Señor eso no lo perdona. Pero si usted sigue viviendo en su pecado, pero si usted sigue viviendo en su pecado y no se arrepiente de su pecado, sino que sigue ahí hundido en el pecado, también se va a condenar por no arrepentirse, por no apartarse de su pecado. Proverbios, bendito sea el Señor. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, esta hora de la tarde.
Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice la palabra: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí nos está hablando claro el Señor, que el que encubre sus pecados no prosperará. Podemos encubrir nuestros pecados de los hombres, pero de Dios no podemos cubrir nuestro pecado. De Dios no podemos escondernos. De Dios no podemos esconder nuestros pecados. Él nos conoce porque Él nos hizo, Él nos formó, Él nos creó. Y los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. ¿Habrá alguien que se esconda de mis ojos, dice el Señor, que yo no lo vea? No lleno yo el cielo y la tierra, dice Jehová. Aunque se esconda allá de lo más oculto, que según Él nadie nos está viendo, ahí el ojo de Jehová nos está viendo. Ahí el ojo de Jehová nos está mirando. Y la palabra de Dios es clara, que el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará, sino que vivirá siempre hundido en el pecado. Vivirá siempre en la desgracia del pecado. Vivirá siempre siendo un esclavo de Satanás, siendo un esclavo del pecado. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea el Señor. Si usted y yo nos decidimos a no encubrir nuestros pecados, sino que a confesárselos, no al cura de la católica, no al que usted le llama padrecito, porque padre, dice la Biblia, que solo hay uno que es nuestro Padre, que está en el cielo. Aparte, sabemos que hay un padre que se llama diablo, pero a usted lo tiene engañado la religión, que con ir a confesársele al cura, al sacerdote de la católica, ya el Señor lo perdonó. Pero eso no es así. El pecado es a Dios que se le confiesa, no es a otro hombre, es a Cristo que se le confiesa el pecado. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si usted confiesa su pecado a Dios, no al hombre, el Señor lo perdona. No importa que usted sea un asesino, no importa que usted sea un ladrón, no importa que usted sea un marihuanero, no importa que usted sea un borracho, no importa que usted sea un drogo. Si usted se arrepiente, Jehová lo perdona, bendito sea el Señor. Si usted se arrepiente, Cristo lo cambia. Si usted se arrepiente, Cristo lo transforma. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra del Señor. Pero el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará. Pero si usted esta tarde se decide a no cargar más con esos pecados que usted lleva, sino que toma la decisión esta hora de entregarse a Dios, toma la decisión de recibir a Cristo en su corazón, toma la decisión de rendirle su vida al Señor, el Señor hace una obra en su vida. El Señor es poderoso para cambiarle. El Señor es poderoso para transformar, para liberar. Solo hay un pecado que Dios no perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si usted no ha blasfemado aún todavía hay perdón de Dios, todavía hay misericordia de Dios, todavía está el amor de Dios para su vida. Pero si usted ha blasfemado contra el Espíritu Santo, es triste, pero está condenado en vida, porque no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Pero si también morimos en el pecado, si no queremos salir del pecado, sino que estamos ahí esclavos al pecado, lamentablemente también nos vamos a condenar. Porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios nos está hablando esta hora de la tarde por medio de su palabra. A usted que nos sintoniza esta hora de la tarde,
A usted que nos está escuchando a través de la palabra de Dios. Poderoso es el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios ha abierto esta puerta, bendito sea el Señor, para anunciar la palabra de Dios a través de esta radioemisora, para que allá en las montañas nos escuchen con la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor está usando diferentes medios para llevar su palabra al corazón del hombre, al corazón de la mujer, para que el ser humano en aquel día no tenga excusa de que nadie le habló de la palabra de Dios, cuando Dios usó diferentes medios para llevar su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan, bendito sea el Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante, esta hora de la tarde. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La palabra de Dios dice, bendito sea el Señor, que la mancha de nuestro pecado está delante de Dios. Aunque nos lavemos con lejía, dice la palabra del Señor, la mancha del pecado, el único que la borra es Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la que limpia de todo pecado. Dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no anda viendo el pecado que usted haya cometido. Si usted se arrepiente esta hora de la tarde y le entrega su vida al Señor y le pide perdón al Señor, Él está para perdonarle. Él está para limpiarnos con su sangre preciosa. Porque Dios no es como los hombres. Dios no es como nosotros los seres humanos, que cuando nos hacen un mal, nosotros pagamos con un mal. Dios no es como los seres humanos, que nosotros cuando nos hacen un mal no perdonamos. Dios no es como nosotros. Dios no anda viendo su pecado. Dios lo que ve es lo que puede hacer en cada uno de nosotros. Dios lo que ve de la vida de ese borracho que no puede dejar ese vicio. Lo que ve Dios es lo que puede hacer en ese hombre que no puede dejar la marihuana, en ese hombre que no puede dejar la droga. Lo que Dios ve es lo que puede hacer en la vida de ese hombre. Porque de lo vil del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escoge Dios, porque Él es especialista para juntar pedazos. Él es especialista para escoger de lo vil del mundo. Él no ha venido a llamar a justos, Él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Dios no anda viendo que la mujer ande vendiendo su cuerpo en esta tierra. Lo que Dios ve es lo que puede hacer en la vida de esa mujer. Dios no ve cuántos maridos haya tenido. Dios lo que ve es lo que puede hacer en esa mujer. Dios no ve que el hombre sea homosexual. Dios no ve que la mujer sea lesbiana, sino que el Señor ve lo que puede hacer en ese hombre, en esa mujer. Eso es lo que ve Cristo, lo que puede hacer en el hombre. Dios no anda viendo que sea brujo. Dios no anda viendo que sea cuánta cosa en esta tierra. Dios lo que anda viendo es lo que puede hacer en ese hombre. En ese hombre, en esa mujer, que si le da cabida a la palabra de Dios, si le da cabida al Espíritu Santo de Dios, el Señor cambia, el Señor transforma, el Señor libera. Él es el que hace la obra. Si nosotros le damos cabida a la palabra del Señor, Él hace la obra en nuestras vidas. El Señor es el que revienta toda cadena. El Señor es el que revienta toda atadura.
La palabra de Dios dice: y escapen del lazo del diablo. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El que practica el pecado es del diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso murió Cristo, para eso vino Cristo a morir a esta tierra, para deshacer las obras del diablo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en aquellos tiempos los fariseos no entendían lo que el Señor les hablaba por medio de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, le decía el Señor. Y ellos decían que ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Pero Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que nos puede libertar del pecado es Cristo. El único que nos puede cambiar, transformar y liberar es Cristo. Es Cristo que puede hacer una obra en su vida. Usted que está escuchando la palabra esta hora de la tarde, si usted le da cabida a la palabra de Dios, si usted le da cabida al Espíritu Santo de Dios, Dios puede hacer una obra en su vida. Dios puede hacer de su vida un instrumento para la gloria de Dios, un instrumento para la honra de Dios. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios, primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Cristo nuestro abogado. El diablo está ahí para acusarle, para condenarle. Pero hay un abogado que está intercediendo por usted. Hay un mediador que está intercediendo por cada uno de nosotros. Y ese mediador no es la Virgen María. Ese mediador no es el cura de la católica. Ese mediador es el que murió por cada uno de nosotros. Ese mediador es Cristo Jesús, el que derramó esa sangre preciosa en la cruz del Calvario. El que no anduvo viendo que el ser humano estaba hundido en el pecado, sino que es lo que vio Dios, es lo que podía hacer en el hombre, es lo que podía hacer el Señor en cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor murió por todos. Él murió por cada uno de nosotros. Derramó su sangre preciosa. Sufrió por cada uno de nosotros para que ahora nosotros tengamos la salvación, tengamos el perdón de nuestros pecados. Y el Señor nos está hablando por medio de su palabra que solo hay un pecado que Él no perdona. Y ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el único pecado que Dios no perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no lo perdona el Señor, ni en este siglo ni en el siglo venidero. Pero si usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, Él está para perdonarnos. Aunque el diablo esté ahí para acusarle, aunque el diablo esté ahí para juzgarle, para condenarle, pero hay un abogado intercediendo, es Cristo Jesús. Y si usted le abre la puerta de su corazón al Señor esta hora de la tarde, el Señor lo cambia. El Señor hace una obra en su vida por medio del Espíritu Santo del Señor. Bendito sea el Señor.
Ya solo nos quedan 7 minutos en esta radio. Bendito sea el Señor. Aquí el tiempo se va luego. Ya solo nos quedan 7 minutos. Bendito sea el Señor. El Señor nos permite estar en esta radio para hacer la obra de nuestro Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda de esos hermanos y amigos que colaboran para que este programa esté saliendo al aire. Bendito sea el Señor. Los fines de semana a las 4 de la tarde, bendito sea el Señor. Aquí hay palabra de nuestro Dios. Los días viernes, sábado y domingo, usted puede alimentarse con la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a orar esta hora de la tarde y a darle gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos ha permitido. Bendito sea el Señor, ya que el tiempo aquí se nos va luego, pero todo lo que hacemos es para la gloria de nuestro Dios. Padre, te honramos esta hora. Señor, le bendecimos. Señor, le adoramos. Le damos la gloria, Señor. Le damos la honra, Dios. Le damos la alabanza, Señor. Hemos puesto, Señor, su nombre en alto, Señor. Hemos predicado su palabra, Dios eterno. Que su palabra no regrese vacía, Señor. Que su palabra, Dios, haga el efecto, Señor, para lo que ha sido enviada, Señor. Primeramente, Dios, a nuestra vida, Señor. Que tu palabra obre, Señor. Que tu palabra, Señor, ministre, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda meterse, Señor, allá en nuestra mente, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda meterse, Señor, ahí en nuestro corazón, Señor. Padre, ministra, Señor, por medio de tu palabra. Revienta toda cadena, Señor. Revienta toda atadura, Señor. Deshace, Señor, las obras del diablo, Señor. Que tu sangre, Señor, sea limpiando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que el fuego del Espíritu Santo, Señor, sea quemando, Señor, todo lo que nos sirve, Dios. Ahí en nuestra mente, Señor, ahí en nuestro corazón, Señor. Y ramansa aquí malaya sojalama. Y rakata la mansa aquí la llama sojalai. Y mansa aquí la llama sojilabai. Y calamansa aquí la maya sojalaba. Arayama soji caray saki la maya sojalaba. Y caramansa aquí malai sojilayaba. Que el poder tuyo, Señor, ministre esta hora de la tarde, Señor. Quema toda obra del diablo, Señor. Que el fuego del Espíritu Santo, Señor, arranque de raíz todo lo que nos sirve esta hora, Padre. Revienta las cadenas, Señor. Revienta, Señor, las ataduras, Señor. Quiebra, Señor, todo pecado, Señor. Quiebra, Señor, toda atadura esta hora. Por el poder de la palabra, Dios. Espíritu Santo de Dios, liberta esta hora. Trata, Señor, con cada uno de nosotros, Dios. Trata, Señor, con la vida de ese amigo, Señor. Trata, Señor, con la vida de esa amiga que ha escuchado tu palabra, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias, Señor, porque tú no ves, Señor, lo que es el hombre, lo que es el ser humano, Señor. Tú ves, Señor, lo que puedes hacer en cada uno de nosotros, Señor. Nuestra vida está en tus manos, Dios. La gloria, Señor, la honra sea para ti, Señor. Sabemos, Señor, que solo hay un pecado, Señor, que usted no perdona, Señor, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, Señor, que es la blasfemia contra los dones del Espíritu, contra las manifestaciones del Espíritu. Ese pecado no es perdonado, Señor, pero yo soy testigo, Señor, de su poder. Yo soy testigo de sus manifestaciones, Señor. Yo soy testigo, Señor, de esos dones del Espíritu Santo, Señor. Cuando yo creí, Señor, que era mi último día, Señor, esa presencia, Señor, ese poder, Señor, pudo cubrirme, Señor, y pude darme cuenta, Señor, que esas lenguas angelicales, Señor, son reales, Señor, son verdaderas, Señor, y que solo hay un pecado que usted no perdona, Señor.
que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Dios. Bendice las almas que han escuchado tu palabra a través de esta radio, Señor, a través de los que nos ven esta hora de la tarde, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, Dios. Gracias le damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios por la palabra que el Señor nos ha permitido esta hora de la tarde. Gracias a Dios por esta hora de programación que el Señor nos ha permitido este día de hoy. Bendito sea el Señor, ya que con la ayuda de Dios estamos a las 4 de la tarde aquí en esta radio emisora para la gloria del Señor. Que todo lo que hemos hecho sea para nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga esta hora de la tarde a todos los que nos han visto. Bendito sea el Señor.